Hola a todos. Antes de que te sumerjas en la historia de hoy, necesito ser honesto. Este es un proyecto en solitario, impulsado por la pasión, pero sin ninguna inversión. Lo único que me mantiene aquí, creando contenido para ustedes, es el apoyo de nuestra comunidad. Si te gusta lo que hago, por favor, considera suscribirte. Es lo que me permite continuar. Tu suscripción es lo que garantiza nuestra próxima historia juntos. Ahora que me ayudaste con tu registro y tu me gusta y comentario, pasemos a la historia de hoy. El multimillonario más odiado del país vio su vida destruida por una niña. ¿Alguna vez has sentido la frustración de ser juzgado y condenado por algo que no hiciste, con el mundo entero en tu contra? Hay un dolor único en ver la verdad distorsionada, pero la historia de hoy demuestra que la justicia a veces llega de donde menos se espera. Historias como esta, de giros de último segundo, son raras y casi nunca se hacen públicas. Por eso estás aquí. Comenta desde dónde nos ves y toca en suscribirse ahora. Es gratis y no tienes que salir del video. Únete a nuestra comunidad que no deja que la injusticia gane. Esta historia es como sostener un frasco de arena. Cada grano representa un juicio rápido, un prejuicio arraigado que nos hace creer que el mundo se divide entre los buenos y los malos, entre los que merecen y los que no. La arena se escurre entre los dedos, al igual que la verdad se desvanece cuando el cinismo y la prisa por condenar se apoderan de la situación. Pero, ¿y si uno de esos granos de arena fuera la clave para liberar a alguien? ¿Y si la justicia estuviera en realidad en las manos más inocentes e inesperadas de todas? Prepárate, porque el giro no está en lo que ves, sino en lo que estás a punto de descubrir. La urgencia por un veredicto ya era palpable en la sala del tribunal. El aire pesado de expectativas y el zumbido de las cámaras en un sombrío coro. Todos querían un final rápido, una conclusión que confirmara sus propias creencias. Los medios ya habían escrito el final y la sociedad ya había emitido la sentencia, pero como en toda historia que merece ser contada, el detalle crucial estaba justo debajo de las narices de todos, escondido en la prisa por juzgar. Y es ese detalle el que en unos instantes va a poner todo de cabeza y demostrará que a veces la verdad solo necesita una voz para ser escuchada, sin importar cuán pequeña sea. En el centro de aquel circo jurídico estaba Ethan Brixley, el otrora aclamado genio de la tecnología, ahora reducido a un villano indefenso. Su imagen, antes asociada a la innovación y el progreso, había sido completamente destruida por la prensa, que lo pintaba como un depredador codicioso y sin escrúpulos. Sentado en el banquillo de los acusados, se sentía como en un escaparate, con cada mirada de desprecio y cada flash de cámara funcionando como un clavo en su ataúd. Era una humillación pública brutal, y él sabía que, para la mayoría de allí, su condena ya estaba escrita, independientemente de lo que se dijera o probara. Pero había algo que todos, incluido él, ignoraban por completo. Una pieza del rompecabezas que estaba a punto de encajarse y que cambiaría la percepción de todos para siempre. La fiscalía, con su narrativa impecable, tejía una red de mentiras y medias verdades que parecía irrefutable. Trevor Maddox, el ex socio de Ethan y principal testigo de la acusación, hablaba con una voz suave y calculada, fingiendo tristeza y decepción por la supuesta traición de su amigo. Describió con detalle los errores de Ethan, la arrogancia que lo habría llevado a cometer el crimen y la frialdad que exhibía ahora. Sin embargo, lo que el público y el juez no sabían era que cada palabra de Trevor estaba cuidadosamente orquestada, un guión ensayado para la destrucción de su antiguo socio de negocios. Para él no se trataba de justicia, se trataba de venganza y de la oportunidad de apoderarse del imperio de Ethan. En medio del tenso silencio que siguió al testimonio de Trevor, los ojos de Ethan recorrieron al público,
encontrando solo miradas de desprecio y desaprobación. El fiscal, al percibir el momento de vulnerabilidad, aprovechó para reforzar la imagen de un hombre frío, calculador y sin remordimientos. Enfatizó cómo la riqueza y el poder de Ethan lo habrían llevado a creer que estaba por encima de la ley, una narrativa que resonaba perfectamente con la frustración del público. Con cada palabra, el nudo en la garganta de Ethan se apretaba y la certeza de que estaba solo y condenado, con todos sus bienes e influencia convertidos en una prueba más en su contra, se solidificaba. La desesperación se notaba en su rostro y el público, a su vez, saboreaba la caída del gigante. Pero pocos sabían que, en ese preciso momento, un pequeño detalle estaba a punto de cambiar el rumbo de todo. Trevor, al retirarse del estrado, permitió que una sonrisa de satisfacción casi imperceptible apareciera en su rostro. Se sentó junto a su propio abogado, susurrando un comentario sarcástico sobre que la justicia es ciega, mientras el fiscal continuaba con su alegato final. Estaba convencido de que su trama era perfecta, sin fallas, y que la verdad nunca saldría a la luz. En su mente, el único error que Ethan había cometido fue subestimar su ambición y su capacidad para manipular a las personas y al sistema. Y ahora, mientras observaba al fiscal presentar la última prueba contra su ex socio, sentía el dulce sabor de la victoria, convencido de que el imperio de Ethan sería su nuevo trono. La sesión de la tarde comenzó con una atmósfera de melancolía. El abogado de Ethan, un hombre contratado a toda prisa con un historial de derrotas, parecía totalmente desesperanzado. Apenas podía mirar a su cliente a los ojos, y cuando lo hacía, era con un aire de resignación. Su estrategia de defensa, basada en frágiles conjeturas y negaciones, se desmoronó rápidamente bajo el peso de las pruebas y el impecable testimonio de Trevor. Las miradas del público se fijaron en Ethan, quien, a su vez, sintió una ola de abandono y desesperación. En ese momento, comprendió la verdadera magnitud de su caída y que el dinero y la fama no podían sacarlo de aquel callejón sin salida. Todos los focos, que antes lo iluminaban con gloria, ahora lo quemaban con el juicio despiadado de un mundo que lo veía como culpable. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Justo cuando el juez se preparaba para dar la palabra final al jurado, uno de los fiscales auxiliares se levantó y le entregó un pequeño sobre al abogado de Ethan. El hombre, confundido e indiferente, lo abrió por obligación, pero al leer lo que había dentro, su rostro se puso pálido. El documento era un informe de análisis de datos, pero no uno cualquiera. En él estaba la prueba de que la escena del crimen había sido manipulada y que la principal coartada de Trevor era una farsa. El documento estaba firmado por una fuente anónima, pero la información que contenía era demasiado precisa y detallada para ser ignorada. De repente, la marea cambió y el abogado de Ethan, que antes estaba resignado, tuvo un destello de esperanza. La revelación de aquel sobre le heló la sangre a Trevor, que observó atónito cómo el abogado de Ethan le pasaba el documento al juez. La sonrisa de victoria en su rostro se desvaneció, dando paso a una expresión de conmoción y miedo. Intercambió miradas de pánico con el fiscal, pero éste, con la mano en alto, lo silenció. Lo que fuera que estaba escrito en ese papel parecía ser suficiente para cambiar el juego por completo, y Trevor, que se sentía tan seguro, empezó a sudar frío. El abogado de Ethan, por su parte, sintió una ola de adrenalina, una chispa de esperanza reavivada. A partir de ese momento, lo que era una derrota segura se convirtió en una batalla, y él, que antes parecía un actor de reparto, se convirtió en un protagonista inesperado. El juez leyó el documento con atención, con el ceño fruncido en concentración. Le hizo una señal a los fiscales que se reunieron en un susurro urgente y lleno de tensión.
El fiscal principal, que hasta entonces parecía tener el control absoluto de la situación, balbuceó algo incomprensible y se retiró de la sala a toda prisa, con el rostro de un tono gris verdoso. El juez entonces golpeó el mazo para restablecer el orden y con una mirada seria y firme declaró que el juicio se suspendería hasta que se investigara debidamente la autenticidad y el origen de aquel documento. El público, atónito y en completo silencio, no supo cómo reaccionar a aquel giro tan inesperado. Con el tribunal en un estado de conmoción silenciosa, Ethan sintió una chispa de esperanza. Por más que la suspensión del juicio fuera solo un alivio temporal, era la primera victoria que tenía en semanas. Miró a su abogado, que ahora tenía un brillo en los ojos, y sintió una profunda gratitud, pero aún flotaba la duda sobre el origen del documento. La tensión en el aire, que antes era una presión abrumadora, se convirtió en un agudo suspenso. ¿Qué había en ese papel que fue capaz de desestabilizar la acusación de forma tan dramática? ¿Quién era el anónimo que se atrevió a levantarse contra la conspiración de Trevor? ¿Y qué pasaría a continuación con el juicio? La sala del tribunal se vació rápidamente, pero la mente de Ethan siguió dando vueltas. Se sentó solo por un momento, con la mano en la cabeza, tratando de procesar el giro inesperado de la suerte. Fuera lo que había sucedido, él sabía que no sería fácil. La conspiración de Trevor era compleja y, sin duda, intentaría silenciar la fuente del documento. El desafío ahora no era solo probar su inocencia, sino también proteger a la persona valiente que lo ayudó. Si esta historia de giros y justicia te ha conmovido profundamente, y si crees que la verdad siempre encuentra un camino, incluso en las situaciones más oscuras, este es el momento de unirte a nosotros. Suscríbete ahora para no perderte ninguna otra historia como esta, para formar parte de una comunidad que valora la verdad por encima de todo. Solo tienes que hacer clic en el botón, es gratis, y puedes cancelar cuando quieras. Tu suscripción es la prueba de que historias como la de Ethan y su misterioso Salvador son importantes y deben ser contadas. Con el juicio en suspenso, el abogado de Ethan, ahora revitalizado, se dedicó a investigar a fondo el documento anónimo. Lo que encontró fue una red de mentiras y manipulaciones que se remontaba a meses atrás. El informe de análisis de datos, extremadamente detallado, señalaba la adulteración de pruebas digitales y la creación de falsas coartadas para Trevor. Era una conspiración compleja y bien orquestada que solo podría haber sido descubierta por alguien con un conocimiento técnico extraordinario. Pero la gran pregunta que flotaba en el aire era, ¿quién sería el autor anónimo de aquel documento? ¿Y por qué él o ella se arriesgaría tanto para ayudar a Ethan? El abogado de Ethan se dio cuenta de que necesitaba encontrar a esa persona, ya que era la única clave para la inocencia de su cliente. Mientras se intensificaba la búsqueda del misterioso benefactor, la vida de Ethan se convirtió en un infierno público. No podía salir de casa sin ser hostigado, y la prensa, sedienta de más sangre, lo rodeaba como buitres. Las microagresiones se convirtieron en grandes humillaciones. En un supermercado local, una mujer lo empujó, y un grupo de adolescentes le arrojó botellas de agua gritándole insultos. Las consecuencias de la conspiración de Trevor no eran solo jurídicas, sino que se extendieron por toda su existencia, corroyendo su reputación y su bienestar. La caída del multimillonario de la tecnología se transformó en un espectáculo cruel y se sintió más solo que nunca, un blanco fácil para la furia y el prejuicio de la masa. Mientras Ethan enfrentaba el linchamiento social, Trevor Maddox, el verdadero arquitecto de la tragedia, disfrutaba de su ascenso. Comenzó a jactarse abiertamente ante sus amigos y colegas de cómo salvó a la empresa de una figura moralmente en bancarrota, y ya planeaba la adquisición de los activos de Ethan.
La arrogancia de Trevor era un veneno que se extendía y él, en su megalomanía, se consideraba un genio del crimen. Su mente sórdida ya imaginaba el titular: Trevor Maddox, el salvador de la empresa. Estaba tan absorto en su propia maldad que no se dio cuenta de que, detrás de escena, un pequeño engranaje de su plan maestro estaba a punto de romperse. Creía que lo había pensado todo, en cada movimiento, cada falla, cada detalle. Lo que Trevor no esperaba era que, en medio de todo su esquema perfecto, existiera un eslabón suelto, algo que no podía controlar, algo que desafiaba su lógica y su ambición. Estaba seguro de que la verdad era una moneda que solo podía comprarse a un precio alto, pero la revelación estaba en camino y le costaría mucho más que dinero. El abogado de Ethan, después de horas de búsqueda, finalmente consiguió un contacto de la fuente anónima. La persona accedió a reunirse, pero bajo estrictas condiciones. El encuentro sería en un lugar público y Ethan no podría estar presente. El abogado llegó al lugar y se sentó a esperar, con el corazón latiendo con fuerza, ansioso por descubrir quién se había arriesgado tanto para ayudar a su cliente. La persona que esperaba ver era un ex-hacker, o tal vez un rival de negocios que buscaba venganza. Pero, para su sorpresa, una niña, pequeña y con ojos llenos de determinación, se sentó en la silla frente a él. Era Amara, de 8 años, y tenía más que decir de lo que el abogado podría siquiera imaginar. Amara miró al abogado con una seriedad que parecía incompatible con su edad. No mostraba miedo, solo una determinación inquebrantable. Con una voz firme, comenzó a contar su historia. Explicó que su hermano mayor, Malik, participaba en un programa de tutoría de tecnología financiado por la empresa de Ethan. Ethan, a pesar de la imagen de multimillonario arrogante que pintaban los medios, pasaba horas como mentor de niños en East St. Louis, un suburbio de la ciudad, enseñándoles a programar y a construir robots. Malik, que era un genio de la tecnología pero vivía en una situación de pobreza, se sintió inspirado y valorado por Ethan. Fue gracias a esa tutoría que consiguió una beca para una escuela de excelencia, cambiando su vida para siempre hasta que fue trágicamente asesinado en un asalto. El abogado, conmovido por la historia, empezó a entender la conexión entre Amara y Ethan. Amara, entonces, explicó cómo se topó con el caso de Ethan en la televisión y cómo se dio cuenta de que las pruebas no tenían sentido. Su hermano, Malik, le había enseñado los conceptos básicos de análisis de datos y programación, y ella usó sus enseñanzas para investigar el caso. Accedió a la base de datos de la empresa de Ethan, que estaba disponible públicamente, y descubrió que las pruebas presentadas en su contra habían sido adulteradas digitalmente. Cruzó los datos de ubicación y de horarios, y descubrió una falla en la línea de tiempo del crimen que incriminaba a Trevor. La niña de 8 años, en su inocencia y gratitud, había hecho lo que ningún perito criminal o abogado había logrado, y el abogado de Ethan, conmocionado, finalmente tuvo la prueba que necesitaba, pero la mayor revelación estaba por llegar. Fue en medio de su historia, entre lágrimas y el recuerdo de su hermano, que Amara hizo la gran revelación. Explicó que, cuando Malik participó en el programa de tutoría, hizo una copia de seguridad de todos sus proyectos, incluido un pequeño programa de monitoreo de datos que había desarrollado, y lo guardó en una memoria USB que, por casualidad del destino, estaba con ella. Luego abrió su pequeña mochila y sacó la memoria USB, entregándosela al abogado de Ethan. El hombre, con las manos temblorosas, la conectó a su ordenador y al analizar los datos, descubrió que la memoria USB no solo contenía las pruebas de la manipulación, sino también una grabación de audio. Era la voz de Trevor Maddox en una llamada telefónica, acordando con el rival de Ethan la creación de pruebas falsas para incriminarlo.
La pequeña niña, en su búsqueda de la verdad, había descubierto la conspiración de una forma tan pura y tan técnica que la prueba era irrefutable. Al día siguiente se reabrió la sesión del tribunal. El abogado de Ethan, con la memoria USB en la mano y Amara a su lado, presentó las nuevas pruebas. El juez, después de escuchar la grabación y analizar el informe de datos, no tuvo dudas. Inmediatamente ordenó la detención de Trevor Maddox y de su cómplice. El público, que antes lo odiaba, ahora lo aplaudía y lo miraba con respeto. La justicia, que parecía haber abandonado a Ethan, había llegado, y en su forma más inesperada, a través de una niña de 8 años que no se cayó ante la injusticia y que con su valentía había salvado la vida de un hombre inocente y expuesto una de las mayores conspiraciones corporativas del país. La detención de Trevor fue un shock para todos, pero la reacción de Ethan fue de alivio y profunda gratitud. Se levantó, se acercó a Amara y en un gesto que conmovió a todo el tribunal, se arrodilló para estar a su altura y la abrazó. La pequeña niña, que se había convertido en la heroína de ese día, sonrió y le devolvió el abrazo. Aquel abrazo simbolizaba mucho más que la liberación de un hombre inocente. Era la prueba de que la valentía y la lealtad pueden provenir de los lugares más inesperados y que, al final, la justicia siempre encuentra un camino para manifestarse. El tribunal se transformó en una celebración. Los periodistas, que antes atacaban a Ethan, ahora lo aplaudían y elogiaban la valentía de Amara. El juez, en su discurso final, afirmó que la historia de Amara y Ethan era una lección para todos nosotros. Un recordatorio de que no se debe juzgar un libro por su portada, y que la verdad, por difícil que sea, siempre prevalece. La caída de Trevor fue un espectáculo de ironía y karma. El hombre que intentó destruir la vida de un inocente por envidia y ambición acabó con su propia vida y reputación arruinadas, a causa de una pequeña niña de 8 años que no se cayó ante la injusticia. El silencio del tribunal tras la detención de Trevor fue más fuerte que cualquier aplauso. Con su inocencia probada, la vida de Ethan volvió a tener color. No solo retomó el control de su empresa, sino que transformó su visión de negocio, creando una fundación en nombre del hermano de Amara, Malik. El objetivo de la fundación era proporcionar becas a jóvenes talentos de comunidades desfavorecidas, garantizando que la genialidad y la pasión por la tecnología no se perdieran por falta de oportunidades. Amara, por su parte, fue invitada a ser la primera becaria de la fundación y con su inteligencia y determinación se convirtió en la protegida de Ethan y en una inspiración para todos, demostrando que la edad no es una barrera para marcar la diferencia. La pequeña, que antes era solo un rostro anónimo de los suburbios, se convirtió en un símbolo de valentía y esperanza para millones. Con la calma regresando, la historia de Ethan y Amara se convirtió en un recordatorio vivo de que la justicia no es ciega, pero necesita valentía para ser vista. La chica que era invisible para el sistema jurídico y la sociedad ahora tenía una voz que resonaba. Una prueba de que la empatía y la convicción pueden derribar los muros más altos de prejuicio y manipulación. Esta historia no es solo sobre la redención de un hombre, sino sobre el poder de una pequeña acción para cambiar el mundo, y la prueba de que la lealtad y el recuerdo de un hermano pueden mover montañas. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, junto a mi nombre. Haz clic en él y acompáñanos en la próxima historia. Y así, la vida de todos los involucrados se transformó. Trevor Maddox, el arquitecto de la tragedia, acabó entre rejas, mientras que Ethan, el multimillonario injustamente acusado, encontró un nuevo propósito. Y Amara, la pequeña heroína, no solo salvó una vida, sino que también encontró un futuro de esperanza y oportunidad, demostrando que la verdad no tiene edad, color ni clase social.
Es la historia de un triunfo improbable que resuena como un himno a la justicia y a la esperanza para todos nosotros.